de Galicia, un dos idiomas é o galego, claro, pero que o galego é a lingua, ten que ser a lingua o galego é a lingua deste povo. Estás en contra de eso. No, eso lo estás diciendo tú. No, lo estás diciendo tú. Porque pero ¿dónde lo dice el estatuto? Lo estás diciendo tú. El estatuto no dice que el estatuto dice que la lengua de Galicia o galego. Pero no dice en ningún lado que no se permitió decir que tengamos deber de conocer. Claro, porque despois a Constitución, os grandes padres de la Constitución, que son, desde logo, centralistas e imperialistas a tope, puxeron ali unha colitilla para dicir, non vos preocupedes, que aquí na Constitución vamos nos asegurar que o galego aprenda o que queira. Entonces, pero vamos a un problema de base. Claro, vamos a un problema de base. ¿Tú te sientes española? Eu síntome galega. Síntome galega. ¿Te sientes española? Síntome galega e pertenecente a un Estado, galega, a unha nación que non ten Estado, e síntome que ahora mismo pertenecemos a un Estado que se chama España, o sea, pero primeiro son galega, o Estado español entonces niegas la mayor, es imposible llegar a un... Claro, o Estado español é plurinacional, é unha realidade plurinacional, e iso está recoñecido hasta na Constitución. É unha realidade plurinacional. Mira, hasta Andalucía dice o seu estatuto que é unha realidade nacional. E non entendo como lo metieron. Fíjate tú, é que non estabais ali, Eva, porque vamos, a mí o que me parece imposible é que vosotros vendades a xente que está en perigo español, cando ahora mismo no, para nada, eso jamás lo hemos dicho nosotros. Eso es una de esas, hay coletillas de vez en cuando que sacan que les gusta, que son, y jamás se me ocurrió, hombre, con 600 y pico millones de hablantes, ¿cómo se me va a ocurrir atienderlo sola? Jamás se me ocurriría decir que está en peligro español. Lo que sí que está en peligro son los derechos de la gente que es castellano hablante en estas comunidades con otras lenguas cooficiales. Entonces, yo lo que te hablaba, y te lo dije una vez, yo lo que no entiendo es que se hagan pequeñas fronteras dentro de lo que es nuestro país, que es España. Hai unha riqueza cultural que temos, e temos un idioma galego que define os galegos, e que é o noso signo de identidade máis importante. Si nosotros sacamos, pero ¿por qué? Mira, por ejemplo, concursos para reparación o para... Por ejemplo, era el concurso de la fábrica de tabacos en La Coruña. Sí. Por ejemplo, eso se sacó a concurso, entonces era de la Comunidad Europea. Además, bueno, pues el pliego de condiciones estaba solamente en gallego. Llamó a un arquitecto de Sevilla porque estaba interesado en poder participar en ese concurso para la rehabilitación de la fábrica de tabacos y le dijeron que lo sentían mucho, que estaba solamente en gallego. Y el hombre pidió, pero ¿me lo puede pasar al español? Se tenía que buscar un traductor. Eso non é lógico. Mira, eu creo que eso son anécdotas que vosotros sacáis como bandeira para desprestigiar, porque en Galicia, mira, no hubo manera de conseguirlo y no conseguimos que lo colgaran en la web. En ningún sitio en Galicia, en ningún sitio neste país o español ten inferioridade de condicións, todo o contrario. Para estas cosas públicas, é a lingua que ten máis prestixio, é a lingua dos actos oficiales. Pero tú deja, pero entonces es que a lo mejor tú no lo sabes, yo te cuento lo que pasa. Espera, os lo cuento yo. Vamos a ver. El presidente de la Xunta de Galicia, señor Núñez Feijóo, en Galicia no habla jamás en español. Eso no es bilingüe. Yo solo lo escucho hablar en español cuando va a Madrid. Aquí nada. Creo que tenga obriga de representar a la comunidad de galega. No, pero yo te estoy diciendo lo que hay. Pero perdona, Elia, yo me estoy diciendo, cuando tú me estás diciendo que es el lenguaje oficial el español, no. En Galicia, el lenguaje que se utiliza por medio de... es el gallego, es el que se está... por ejemplo, Núñez Feijóo y todos sus conselleiros hablan en gallego. En el Parlamento gallego prácticamente... Hablan en gallego simplemente cando se refiren ás cosas da autonomía, pero logo... non falan máis en galego. Pero se habla galego, mira, o galego, escoitas a radio, incluso a radio galega fala moitísimas veces e ten a propaganda casi toda en español. A prensa está toda en español. Pero mira, ¿sabes lo que ocurre? Que el xornal, el que escribía en gallego, pero si la gente no lo compra,
Es decir, el problema que yo estoy viendo ahora, cuando se estoy escuchando hablar y cuando veo todo esto, es que yo veo que por un lado se garantiza lo que puede ser la teoría, ¿no? Porque los niños aprenden el español y el gallego en el colegio, no hay problema. Claro. Lo que da la sensación de que vosotros pretendéis exigir es que todas las personas que viven en Galicia hablen exclusivamente en gallego. No, nosotros lo que pretendemos... Porque tú dices, es que el niño en el recreo... eu non me meto no que falo. Entonces é unha cuestión de libertad. O que me meto é que nós, se queremos ter a mesma competencia en galego que en español, que deso se tratará o bilingüismo, que non é así, que é un eufemismo, para seguir machacando o galego. Eso é un eufemismo, porque se de verdad tuvera boa intención o bilingüismo, procuraría que os nenos, ao final da escolaridade obligatoria, manexasen as dúas linguas por igual. Eso como se fai? Pois, pedindo máis usos para o galego, porque é a lingua que está en inferioridade. E os usos que hai te parecen poucos? Muy pocos. O sea, tú en este momento, si fueras presidenta de la Xunta, tú nos decías que habláramos en gallego. No, eu poñía o decreto que había anterior, que estaba consensuado por todos os grupos políticos, onde había que garantir que ao final da escolaridade obligatoria houbera a mesma competencia pero si después de esa escolaridad resulta, porque tú ahora me estás diciendo, es que antes se hablaba mucho más el gallego. Yo te doy la razón. Sí, pero porque no era obligatorio. ¿Y sabes por qué? Porque no era obligatorio. Porque no era obligatorio. Porque yo creo que estaba prohibido una fastidiado. No. Porque era a lingua de Galicia e era a lingua que mamamos, que é natural. Claro. Pero nas institucións en sí non estaba prohibido. Pero hai cantidad de decretos prohibindo o galego. Pero vamos a ver. La gente en la calle lo hablaba más antes, porque no era obligatorio. Porque no lo tenían como una imposición. Claro. ¿Entiendes? Eso non é así. No era una postura. Eso non é así. Ahora mismo sí. Ahora mismo es como una postura. Hay gente que jamás... A única imposición que houve neste país foi o español. E ademais, de paso que nos impuñestes o español, impuxéstenos unha ideología de que o español era superior ao galego. Cando non é así, non hai ningunha lingua superior a outra. Quen determina a superioridade das linguas é o poder político. Entonces, quen determina que o español é superior ao galego é o poder político. É o poder político que está sigue respaldando o imperialismo e o centralismo. E nós o que queremos é que haxa unha convivencia pacífica en todos os povos e que as culturas dos povos sean respetadas. Mira, hay una cosa, non ocurre en Galicia. Hay una cosa que está clara, que es que el lenguaje culto donde se aprende es en el colegio, los niños. Sí, pero non aprenden cuando empiezan a estudiar con 6 añitos, hay cantidad de conceptos que los aprenden por primera vez. Entonces, ¿qué pasa? Que esos conceptos que están aprendiendo por primera vez, los están aprendiendo, muchos de ellos, en una lengua que no es la que ellos utilizan habitualmente. Ni va a ser además, claro, a lo mejor quizás la que tengan que utilizar en el futuro. Porque mira, pero atiende, hay una proyección, además de la gente, de esos niños que serán futuros estudiantes, futuros trabajadores, que puede ser más allá de lo que son las 4 provincias gallegas. Non é a lingua vehicular deses nenos, porque os pais deses nenos e os avós deses nenos reprimírselles. Pero si no hai un colegio, a tortazo limpio e con imposicións e con castigos o uso do galego. Porque se burlaban de ahora, yo te estoy hablando de ahora mismo. E entonces, eses nenos non falan galego porque seus pais sufriron as súas propias carnes o desprestigio do galego, prohibióselles falar galego, era mofa falar galego, e o único que lles dixeron aos seus fillos, ou que pensaron, é que para subir de categoría, para ascenso social, tiñan que falar español. Por eso, moitos da xente como a min, que eran de cerca da cidade, falaban galego nas súas casas, pero cando chegaban aquí, seus pais iban, non fales galego porque non é o idioma que chegará a servir para algo. Porque hai o concepto de que o galego non sirve para nada. Había muchas familias gallegohablantes que mandaban a sus hijos precisamente con toda la intención a centros escolares donde aprendieran español. ¿Por qué? Para luego poder darles esa salida también fuera. También si necesitaban salir fuera de lo que es la comunidad autónoma de Galicia. Salida profesional. ¿Y pero para qué? ¿Cómo que para qué? Porque también hay vida más allá. Sí, de Galicia. Pero eso salimos de... Pero mira, eu soy un país de emigrantes. Galicia é un país emigrante. Valeulle igual o galego que o español. É máis, a señora Merkel, que a nosa
o noso ideario económico está nos dicindo que lle mandemos para ali os cerebros máis importantes que teñamos, que exportemos outra vez, pero que sepan alemán. Entonces, vamos a ver, vamos desaprender a todos alemán, porque la señora Merkel quernos os millores, pero ademais en alemán. Entonces, vamos a seguir sendo exportadores de carne humana. Sí, ahora ya Galicia bilingüe va a tener influencia hasta... No, pero la señora Merkel fala en euros. Fala en euros, non lle importa nada o español. O único que lle importa son os euros. Eva, ¿qué dices? Nada. ¿Qué dices antes de la publicidad? Que sigo diciendo que los derechos son de la gente, que la gente hay que dejarles libertad para hablar y vivir como ellos quieren. A nosa autonomía non ten ningún dereito, ¿no? No lo tienes en el momento. Están encantados con suprimir a autonomía de Galicia. No. Uy, por Dios. Claro. Non temos dereitos. No. Es garantizar ese bilingüismo, ese bilingüismo cordial que nos prometió, que lo prometió él en campaña, y luego no ha sido tal, porque después, efectivamente, sigue ocurriendo que tú vas a las instituciones, vas a hacer selectividad, vas a hacer un montón de distintos pasos a lo largo de tu vida, tanto de estudiante como profesional, y te sigues encontrando con el mismo problema. No tienes disponible en igual balance la documentación o lo que tú quieras pedir en las dos lenguas. Las ayudas, por ejemplo, subvenciones que haya para lo que sea, todas priman el uso del gallego. Me vais a perdonar un segundo, nos tenemos que ir medio minuto a la publicidad y volvemos enseguida con ustedes.